de filosofía. ¿Qué es lo que revisamos? Ya, ahí sí, vamos a ver. ¿Qué es lo que vimos la clase anterior? Vimos sobre el pensamiento filosófico. Sobre el pensamiento filosófico. Bueno, entonces vamos a plantearnos así. La perspectiva del pensamiento filosófico. ¿Qué era esto del pensamiento filosófico? Usted mismo. Cuénteme, ¿qué era esto del pensamiento filosófico? Si ya lo nombró, ya me cuenta qué es lo que dijo, pensamiento filosófico. ¿Qué será? Cuénteme, Melanie, ¿qué se le ocurre? Pensamiento filosófico. Eh, eh, Conocer la realidad o toda la explicación de la realidad debe ser constatada y verificada. Bueno, muy bien. Todo lo que queremos conocer de la realidad debe ser contrastado y verificado. Muy bien. ¿Qué más vimos la clase anterior? Entonces, este pensamiento filosófico siempre va a estar atravesado por las preguntas, pero las preguntas no son preguntas sin más, sino que fundamentalmente deben ser guiadas por la razón. Muy bien, gracias, Melanie. Vamos a ver, Alejandra, ¿qué más vimos la clase anterior? A ver, ¿qué es una explicación? ¿Qué cosa es una explicación? No, tiene razonamiento, ¿Quién? sabiduría ¿Usted y o qué cosa? reflexión. ¿Usted? ¿Usted tiene razonamiento de qué cosa? O sea, sí, Sí, usted, ya, muy bien. ¿Pero qué más? Sí, pero ¿a qué se refiere en este punto? Complete la idea. que la filosofía es un Es, criterio. ya, que la filosofía y lo que dijo anteriormente. No se me confunda, lo que estoy diciendo es que complete la idea. La filosofía y lo que dijo anteriormente. Muy bien, la filosofía parte de la razón, por lo tanto debe tener argumentos, debe estar permeada, debe atravesarla la argumentación correctamente guiada. Vamos a ver, ¿qué más, Ricardo? ¿Qué más vimos? Sobre los filósofos, uno de ellos iba a ser, es el primer considerado por Aristóteles, Tales de Mileto. Ya, entonces hasta ahí llegamos, hasta Tales de Mileto. No se olviden que vimos el mito y el logos, hicimos un recuento, pero estamos bien ahí. Si a alguien le queda una duda, no sé qué es mito, no sé qué es logos, por favor, pregunten. No anoté, no importa que regresemos varias veces, pero por favor no se queden con las dudas. No tenga miedo a preguntar. No le voy a decir, ¿cómo va a preguntar eso? Pues si es del año pasado. No, no hay problema. Lo repetimos las veces que sean, pero no se queden, por favor, con las dudas. Recuérdeme, Malena, ¿cuál era el tema que nos toca para el día de hoy? El segundo tema dentro de los temas que están en el organizador. Producciones del pensamiento en el contexto de la filosofía. Producciones del pensamiento. Me han cambiado el libro, creo. No encuentro ese tema. Como segundo, no, por lo menos. Adriana. El pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza. Muchísimas gracias. Bueno, esa velocidad está bien, pero no hay problema. El pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar estos fenómenos de la naturaleza. Esto que nos llama la atención en la naturaleza. Vamos a ver un poquito esta consideración. Tengan en cuenta los temas, por favor. Por ahí me salto algún tema y ustedes han de anotar y no me han de contar. Así que mucho ojo con los temas, es importante. Ustedes pueden decir, profe, mire,
O ya nos falta 2 temas, ya nos falta un tema, estamos aquí, vamos a ver esto, qué pasó con esto. Sí, siempre atentos a esta consideración. Nos estábamos preguntando y arrancábamos realmente el análisis preguntándonos, ¿qué conoces sobre el origen y evolución del universo? ¿Qué conocen sobre el origen y evolución del universo? ¿Qué saben ustedes del origen? Teorías. Ya, pero deme una, pues si me dice teorías, La evolucionista y creacionista. pero del universo. La evolucionista habla de la evolución de las especies de Charles Darwin, es decir, del ser humano, antes de que el ser humano exista. La teoría del Big Bang. El Big Bang. Vamos, ¿cómo era la teoría del Big Bang? ¿Qué nos dice teoría? ¿Qué dice esta teoría? Que cuando 2 átomos se chocaron y ahí donde se creó todo el universo. 2 átomos se chocaron. Ahora, ¿quién puso esos átomos? ¿De dónde venían esos átomos? Siempre existieron. No hubo un principio de por qué había eso. ¿Y usted cómo entiende eso? Porque eran Siempre 2 bolas de existían. energía. No, vamos con lo que nos dice. No digo que esté mal, eso es lo correcto, eso es lo que dice, lo que dijo Hawking. Dijo que el universo es infinito, pero ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo me explicarían que el universo siempre estuvo ahí? ¿Podemos explicar eso? ¿Cómo le damos explicación? Si me dice usted, las partículas siempre estuvieron ahí. Yo le digo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo pasa que todas las partículas realmente estuvieron ahí? Me queda la duda, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo evoluciona el universo? ¿Cómo va cambiando? ¿Qué pasa después de la explosión, de la gran explosión? Sumamos que existió esa gran explosión. ¿Qué pasó después? Explotó y... Se fue creando todo. Bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se fue creando todo? ¿Por obra y gracia? Ahí nos faltan datos. Pero de fondo, ahí están las preguntas. ¿Cómo se fue creando? Cada una de las partículas se fueron uniendo, fueron generando planetas, fueron generando sobre todo todos los ciclos de las estrellas, desde las enanas blancas hasta las supernovas, y se fue generando el universo y expandiéndose. Bueno, más allá de cualquier consideración, ¿qué nos invita a esta pregunta? A mirar que hay una consideración que es fundamentalmente el preguntarnos por el principio y el origen de todo. Nosotros nos planteábamos la perspectiva o el concepto de cosmos para hablar del universo. Decíamos que el cosmos lo definíamos directamente como mundo ordenado. Es el orden. Y los primeros filósofos se llamaron presocráticos, físicos o también cosmólogos, porque trataban de entender cómo funcionaba el mundo. Pero este mundo ya por sí mismo, desde esta consideración, sabemos que es un mundo ordenado, que tiene un orden, que tiene un sentido. Por lo tanto, puede explicarse. Si tiene orden, si tiene sentido, si tiene coherencia, puede explicarse. Vamos a revisar a estos primeros filósofos. Esto como a nivel introductorio y ya vamos directamente con nuestro análisis. El primer filósofo que nosotros nos planteamos fue Tales de Mileto, así se lo consideró y propiamente Aristóteles lo nombra como el primer filósofo. Sabemos realmente si fue o no fue. Isaac. Vamos entonces
a ir Perdón, revisando, no pasa nada. Vamos a ir revisando un video. Les pido, por favor, simplemente revise qué le llama la atención y vamos a ir sintetizando en el pizarrón. Por ahora vamos a continuar entonces con nuestro primer filósofo, Tales de Mileto. ¿Qué les llamó la atención de Tales de Mileto? ¿Qué dice Tales? ¿Qué dice Tales? Que podía medir la distancia de la pirámide al Sol. Era como un palo así. Bueno, lo que midió es el tamaño de la pirámide. Lo que existió es prácticamente, digámoslo así, una especie de concurso, por decirlo de alguna manera, ¿ya? La idea era medir el tamaño de la pirámide, pero no tenían herramientas. No había forma de medición. Tales sabía el tamaño del bastón y lo que hizo es prácticamente medir a través de la sombra el tamaño desde la sombra. Usó el bastón contando los pasos y midió el tamaño de la pirámide haciendo una proporción. Sabemos muy bien, estos elementos son predecesores del teorema de Pitágoras. Pitágoras ya pudo delimitar, sabiendo los lados, cuál era la parte siguiente. Pero Tales de Mileto fue el primero que hizo estudios importantes sobre la geometría y la matemática en los antiguos griegos. Bien, ¿qué más? ¿Qué más les llama la atención? ¿Qué más podemos destacar de Tales de Mileto? De la teoría que tiene sobre el agua. La teoría sobre el agua, ya. ¿Cómo vamos a llamar a esto? Le vamos a llamar Arjé. Por Arjé entendemos nosotros, ustedes sí saben, por eso no me he centrado tanto en esto, según la evaluación, la mayoría entendía que era el Arjé. Principio, origen. Esto es lo que buscan estos filósofos. El principio de todo. Y para ellos el principio de todo era un principio físico. ¿Cuál es el Arjé para Tales de Mileto? El agua. ¿Por qué se le ocurrió el agua? Porque sin agua no habría vida. ¿Y de dónde saca esta deducción, creen ustedes? Porque crecía la vegetación y eso. Crecía la vegetación. Bueno, la conformación geográfica de la Grecia antigua, propiamente en este territorio rodeado del mar Mediterráneo, era lógico que piense algo parecido, pero le dio una explicación y a través de sus viajes fue comprobando esta perspectiva. Hay algo muy particular en Tales de Mileto. Él creía que el agua estaba primero antes que la tierra. Es algo muy simpático de entender. Por lo general nosotros entendemos la tierra y luego el agua. Tales de Mileto entendía al revés, que todas las conformaciones de la tierra se dieron gracias a que existía el agua. ¿Qué más podemos rescatar de Tales de Mileto? Decía eso porque cuando fue por el desierto no había vida. Entonces por eso decía que donde hay agua hay vida. Sí, esa deducción hace Tales de Mileto el momento que va a Egipto, sobre todo, se da cuenta que en el desierto no había vida, pero de fondo es una asimilación solo desde la contemplación. ¿Por qué digo esto? Sabemos muy bien que hasta en los desiertos existe vida en la actualidad, pero para la época era un gran análisis que hacía Tales de Mileto. ¿Qué más podemos rescatar de Tales de Mileto? Sobre el ilusoísmo, ¿Ya qué es eso del ilusoísmo? que veía que ¿cómo se llama? No sé cómo se llamaba. Tales de Mileto. Las piedras atraían al metal, algo así. Bueno, Bueno, se dio cuenta que ciertas piedras, los imanes que conocemos hoy en día, atraen a objetos. Él entendía que esas piedras atraían a los otros objetos porque estaban vivas. Él creía que todo el planeta estaba vivo.
no solo los objetos animados, sino que realmente la materia tenía vida. Este hilozoísmo viene de estas dos palabras griegas, lein y zoe, que significa vida. Entonces, es creer que en todo hay vida. En parte esta consideración. Vamos a poner la fecha aproximada de la vida de Tales de Mileto. ¿Por qué digo aproximada? No tenemos todos los datos exactos para determinar cuándo vivió, pero sabemos aproximadamente por sus escritos y por lo que referencian otros autores sobre Tales de Mileto, la fecha en la cual él vive en la Grecia, en Mileto antigua. Vamos a plantearnos Tales de Mileto del 624 al 546, obviamente antes de Cristo, en nuestro calendario. Vamos a ver qué nos dicen los otros filósofos para ir complementando lo que dice Tales de Mileto. Vamos a revisar en el video qué más nos dice sobre el resto de este filósofo. Vamos poniéndole el nombre primero y de ahí continuamos. ¿Cuál era el nombre de este joven? Anaximandro Mileto. Anaximandro de Mileto. Nombres complicados de los jóvenes. De gana se ponen nombres complicados, pero bueno, lo mismo han de decir de nuestros nombres. Anaximandro de Mileto. ¿Cuál era el arjé para Anaximandro? El apeirón. El apeirón, sí, muy bien, apeirón. Que en griego significa indeterminado. Apeirón, tilde en la O. Ya. Esto significa indeterminado. Ahora, mi pregunta es, si yo les digo, piense en algo indeterminado, ¿cómo lo describirían ustedes? ¿Cómo describiría usted algo indeterminado? No me dirá algo que no se puede determinar. Ya es obvio que si es indeterminado no se puede determinar, pero ¿cómo podríamos caracterizarlo? ¿O no es posible? Que se deriva de todo. Que se deriva de todo. Bueno, digamos que ni se deriva de todo, tal vez sea ese todo. Anaximandro le puso características al apeirón. Dijo que tenía que ser sobre todo algo eterno. Si no podemos caracterizar algo, difícilmente puede existir, decía algún filósofo. Esta característica es muy interesante. No podía ser algo concreto. Ahora, si yo digo algo eterno, ¿se les viene a la mente algo físico o algo más allá de lo físico? ¿Qué me dicen ustedes? Eso indeterminado. Más allá de lo físico. Más allá de lo físico, ¿no? Siempre tenemos esta perspectiva de que lo indeterminado, lo eterno, no puede ser algo físico. Y aquí viene lo que Anaximandro plantea. Ese apeiron indeterminado tiene que ser físico. No puede ser algo metafísico. Si no, primero, no calzaría en las perspectivas de los análisis como físico. Segundo, debe estar en la realidad. Porque si yo le planteo como algo fuera de lo físico, ¿qué puede ser? Puedo caer nuevamente en los mitos. Y la idea de la filosofía es no caer en eso, sino regresar la vista hacia la razón. Por lo tanto, debía ser algo físico. Para Anaximandro, el apeirón era físico. Anaximandro entonces no estaba de acuerdo con la perspectiva de Tales y cuestiona estas ideas planteando la visión de que debe ser algo indeterminado. Que yo no pueda determinar que algo sea, no quiere decir que no exista. Esto no da pie a que todo pueda existir, no quiere decir eso, sino que tal vez en ese momento yo no puedo explicar ese elemento. Y ese elemento indeterminado tiene una característica también muy interesante que es infinito. Anaximandro realmente tiene algunos parámetros sumamente relevantes hasta la actualidad. Y el universo es infinito, pero
nos cuesta, creo yo, en nuestra mente considerar lo infinito. ¿Cómo explicamos lo infinito? ¿Cómo explicar el infinito? ¿Cómo podrían ustedes explicar el infinito? No me dirá algo que no tiene fin. Eso ya se presupone. ¿Cómo puede explicar? Indefinido. 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 Digamos que el universo es infinito. El universo no es indefinido. Se lo puede definir. Es el conjunto de planetas y estrellas que están dentro del espacio-tiempo. Es una definición. Sin límites. Sin límites, ya, sin límites. Por ahí estamos dándole un término más positivo a la explicación. Sin límites. Pero nuestra mente realmente o de fondo no puede entender realmente el infinito. Es bien complicado entender el infinito. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no podemos nosotros entender el infinito? Podemos graficarlo. Podemos poner esa especie de 8 acostado, que es el símbolo del infinito. Podemos entender que algo sea perpetuidad, pero realmente el ser humano no puede, de fondo, entenderlo. ¿Por qué será que el ser humano no puede entender el infinito? Porque es algo que nunca termina. Sí. ¿Y por qué? No puede entender el ser humano algo que nunca termine. Porque no sabe cuál teoría creer. No tanto. ¿Por qué el ser humano? Porque no sabe hasta dónde es el fin. Hasta cuando ya terminó de entenderlo. Por ahí va, por ahí va. De fondo, todos vamos a morir. El ser humano es finito. Un ser finito no puede entender el infinito. Solo puede entenderlo por la ley de los contrarios. Es decir, el ser humano sabe que existe el infinito porque existe lo finito. ¿Sí? Sabe que existe la vida porque existe la muerte. Sabe que existe el mal porque existe el bien. No sé si me explico. Pero de fondo no podemos experimentar el infinito. No podremos nosotros los seres humanos experimentar el infinito y por lo tanto, miren lo genial que es Anaximandro. Dice, es indeterminado. O sea, no puedo yo realmente vivir ese infinito, entonces le puedo dar tal vez una categoría, le puedo definir aproximadamente y matemáticamente se lo puede definir. Evidentemente, por la matemática podemos conocer muchas cosas, pero en la realidad, en lo físico, no puedo entenderlo. Este término del apeiron es muy, muy interesante en este sentido. Vamos a ver al último filósofo y vamos cerrando esta perspectiva. El último filósofo que vamos a ver hoy, porque además de este que vamos a ver a continuación, vamos a ver a Heráclito, a Demócrito, a Parménides en lo posible, que son los filósofos mayormente conocidos y más interesantes sobre todo. Bien, vamos entonces a continuar. ¿Qué dice nuestro último filósofo? Nombre y apellido del filósofo. Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes. Mileto no es su apellido, pero bueno, Anaxímenes. Anaxímenes es un filósofo que de fondo lo que quiso es sintetizar la perspectiva de Tales y Anaximandro. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que plantea Anaxímenes? El arge es el aire. El arge. Arge, con tilde acá. Arge es el aire. ¿Sí? Es el aire. Yo lo planteo, lo escribo así. Bueno, en griego no se escribe exactamente, por eso en el video pudieron ver que estaba con otras letras. ¿Sí? Que decía arce, arce o algo así. No se preocupe por ese lado. De fondo se pronuncia arge en griego. Y decía él que es el aire. ¿Por qué plantea que es el aire? ¿Por qué creen ustedes que plantea que es el aire? De ocurrido Por el nomás. experimento que hizo con su boca.
Por el experimento que hizo con su boca. Se puso a soplar y dijo, oh, es el aire. Explíquese. O sea, cuando él sopló con los labios cerrados, sale como el aire frío y si sopla con la boca abierta sale el aire caliente. Y, o sea, está bien, pero ¿y qué pasa con eso? O sea, está bien lo que me está diciendo, pero ¿qué demuestra eso? El experimento está bien, pero ¿qué demuestra? ¿Alguien más? ¿Qué demuestra? ¿Por qué dice que es del aire? Que tenemos aire adentro. Porque tenemos aire. O sea, sin el aire se muere, pero bueno, de fondo, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por eso yo les decía, Anaxímenes tiene una gran postura, porque está tratando de sintetizar a Anaximandro y Tales. Porque necesitamos aire. Esa sería la deducción rápida, ¿no es cierto? Lo mismo que hizo Tales. Necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos comer, entonces, ¿por qué no una hamburguesa es el principio de todo? Esa es mi pregunta. No es exactamente lo que hace Anaxímenes. Anaxímenes retoma la idea original de Tales, pero asume la crítica de Anaximandro. Es decir, debe haber un elemento principal, único, físico. No puede ser algo indeterminado, es lo que dice Anaxímenes. Pero tampoco puede ser el agua, porque ya Anaximandro se dio cuenta que no puede ser algo tan concreto. ¿Qué es lo que nos rodea y está en todo el planeta que realmente pueda llenar ese término de indeterminado? Y Anaxímenes dice eso es el aire. Considera que el arjé, el elemento de la naturaleza con lo que se caracteriza todos los elementos, es el aire. Y de ahí parte la explicación o lo que ustedes me dijeron, este ejemplo, este ejercicio práctico. Todos los elementos, si nosotros vemos el agua tiene una conformación previamente, H2O, entonces tiene conformaciones de oxígeno. Por lo tanto, previamente fue aire y la conformación del aire le permitió condensarse. Lo que se dio cuenta Anaxímenes es que los elementos no son permanentes como el agua, sino que mutan. Y esa mutación le da paso a darle sentido a que el principio es del aire. No sé si me explico ahí. La mutación es lo más importante del ejercicio que hace. Aun cuando no funciona así, sí podemos nosotros rescatar de Anaxímenes que se dio cuenta que las cosas mutan, cambian, no permanecen. Y eso que cambia, indeterminado, él le dio el nombre de aire. Está sintetizando, está tomando lo que dice Tales de Mileto y está tomando lo que dice Anaximandro. Debe haber un punto medio, no puede ser totalmente indeterminado ni puede ser algo tan concreto como el agua. Tiene que ser otra cosa, tiene que ser algo entre lo indeterminado y lo concreto. Y ese elemento que muta y cambia es el aire, según Anaxímenes. De fondo, Anaxímenes está demostrando que la filosofía, ya posteriormente, va siempre a recurrir a lo que han dicho los otros filósofos y va a tratar de generar un análisis en base a lo que han dicho los otros filósofos y lo que nos presenta la realidad. Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando, no nos cansamos más.